No sé vosotros, pero nosotros este año no faremos chullas con orella. Va, no vale para nada. Esta mañana se va a autar al huerto. Todas son medios sequizas. Ya no sé qué feles. Lo Guardia Civil de Batista me ha dicho, dice que la riego mucho. Que eso siempre chaputeando. Pues desde los 11 años que empecé a hacer el huerto, ahora resulta con 71 que no sé cómo se fa. No sé a vosotros cómo sigan. Es mal. Mal también. De momento, si sulfatas, mal. Si no las sulfatas, peor. Resulta que yo no sé si vi algún bicharraco, algún gusano. Las fa pitanzas. Que no sé, las corta. Las patatas mismo, ya como Antonio Maribarba lo clama lo dormillón. Sí, Y una especie de tiña, una especie de gusano, A un vino a otro. de esos marrons, y oye, y las parte. Yo no obstante, me parece que me descubrí un medicamento. ¿Bien? Al año que viene lo emplearé. En vez de mátame allí a picar, plantaré unos cuantos chopos y verás cómo le secan las churrias. Total, ahora no llego como un año 40. Bueno, lo que más como bueno. lo que menos podemos comprarlas. Oye, todo estamos, vale. pero estamos haciendo lo fato, tociar nada más. ¿Ves? Si no, entra al mercadillo a Pues comprar. naturalmente. Si quedamos nada más 20 bellos que no podemos llevar ya los pantalones haciendo los huertos, no los fa pues ninguno. espera dentro de unos años, ya veremos O, quién los fa. si es dentro de algunos años, aún ya que viviremos más. Sí, pues sí, el único recurso que hemos. No sé. Me parece ¿Y tú que... qué, Vicente? ¿Qué cuentas? Yo no puedo contar nada. Pues que se ha ido los surcos ya, Que no da gusto. Ya. que no triba Japón. A mí que me dejen bien tranquilo ya, que otra cosa ya nada. Este que ya es más agudo que nosotros. Hombre, Bueno, claro que sí. Que No, hombre, estaba no seguro. lo dudes. Entonces allí Porque a picando, ver, no voy a ganar el triballer, ¿verdad? picando como fatos y nada. Y tú mismo antes aún ibas vacas y bichos. Hombre, menos mal que no sé si es el diaple que me alumbre para venderlas. ¿Qué? Sí, hombre, sí. Ah, que no te iban mal tampoco, ¿eh? No iban muy mal, pero te van a estar esclavizado. Bueno, oye, pero todo... Y tenías que contar muchas cosas en todo aquello, de cuando las vacas, Me cago en la masalada. Vacas, ovejas y... todo. Que era los días igual que la noche. Igual. Antes que se venía los días y ya tenías que dantarte a un costado y a otro. Cuando no se enferma un betiello, que se garricreba una vaca. O sea que siempre con los pensamientos, si tenías algún día de viaje, Y fer de veterinario. no plegas en tapatraco que ya se me has nucado alguna. Hombre, por Dios. Sí. Y cuando de noches, a lo mejor a medianoche te tienes que levantar, pues... De pues, pare que una, algún que parto, sí. Me cago en la mar. Suerte que cuando valía un poco a un par iban bien, pero de que valen alguna perra, no eran de problemas. ¿Verdad? Así viven los veterinarios. Pero, hombre, si no hubiese vacas y ovejas, no habría veterinarios. En fin, ¿qué le faremos? Ya, aguantar. Aguantar mientras aquel de allá arriba Nos quieren ustedes. nos quiera sostener Pues por aquí. lo que tenemos que hacer es pillar los huertos y dejarlos estar. Sí, lo que te he dicho yo. Y nada. Lo que te he dicho yo. Plantar chopos. Venir aquí a echar un guiñote, a dar un paseo y está la cruz, a charlar un rato. Por lo menos, Ya. aunque no apañemos los lugares y los turbamos algo con las críticas, y hacer algo. Bien. Bueno. Lo que pasa que ahora, cuando nos encontramos, pues este hechizo que hablamos, tenemos que reconocer que no oye como lo de Antimás, Buah. porque para hablar hechizo teníamos que pensarlo. Porque nos tenemos que dar cuenta, los que hemos 70 años, que hemos cambiado muchas palabras, muchas. Entonces, si un cheso del año 30 hasta aquí, los cheso que conservamos, sí que lo sabemos, pero lo tenemos que pensar mucho. O sea que aunque nos filmen en alguna cosa, no sabrán no bien lo que saben. es cheso. Y En luego fin. lo han reformado muy bien. En Huesca lo se cruzan frases que no son como los chesos, Uno de ni los las que- charramos igual. Uno de los peligros que a los chesos para no conservarlo bien y que vi ahora muchos estudiosos que lo inventan en vez de estudiarlo. Y entonces la palabra que no la encuentran, por no castellanizar, le dan un seguimiento, una acabanza, una cosa y no replegan ni lo que hemos hablado nosotros. Porque, por ejemplo, nosotros, eso está ocurriendo, sí. nosotros, por ejemplo, si ahora somos aquí hablando y nos nimos a ir, decimos, ala que nos nimos, pero ni eso replegan, lo replegan de otra forma.
porque los viejos aquellos de antes encima al anirnos a nosne, no encima nos nimos, pero nosotros hemos desvirtuado tal cosas aún de eso, pero los que lo replegan ahora ne cambian muitas, pues ya lo de menos sería que lo fuesen tal chista vino tal panticuto, pero es que lo fan ta pueblos de la ribera y bueno, y ta cosas que no existen en ningún sitio. Entonces había que tener mucho cuidado los que trabajan en esto de que Sí. de que lo estudien bien para que se Aquí quede. había muchos profesores, Sí. pero charlarlo no lo charramos Es bien. que no se ejerce mucho ahora esto. Se mete para Y la juventud no le ve. No le ve esto. Pero luego también había que reconocer que para nosotros y más fácil charlándolo estando solos que no cuando había gente que charla castellano. Que te está escuchando. Sí, es más fácil. En fin, nosotros tan malo que lo vayamos conservando de esta forma mientras la memoria no hayamos algo. A nuestra Si manera. no nos falla, pero no. No, desde luego influye de estar charlarlo, cheso, pues charlando entre nosotros. Ahora sí ya uno forastero Sí. y ya empiezas a Ya cambias mucho. Sí, porque nosotros también hemos vivido el tiempo de que no nos dejaban charrar en Cheso, en la escuela. Hombre, Y como no nos dejaban charrar, pues claro, aquello, alguna tochada que te arreaban. Sí. aquello se pegaba un poco. En fin, desde luego, pues si por lo menos lo que hablamos ahora se va replegando, pues No, aún yo creo que sí. se conservará. Y luego que ya había gente que lo estudiara bien. Ahora intentan hacer un diccionario que aunque poco aún ha ido algo, poco. Pero pienso que lo fan bastante meticuloso para que las palabras sigan bien, algo se conseguirá. Pues mira, lo que se puede hacer. Pues nada. Mensajes. ¿Qué nos dimos ya? Bueno, y vamos a hablar nosotros de los conillos, porque por una coseta u otra vamos a tocar, ¿no? Tenemos que chocar. Estos han empezado con los huertos y por allí, que a mí no me gustan porque he siempre regular traza Oye, mira, pero- para agricultores. Espera, déjame cerrar. He yo regular pinta, pero ahora, así como digo Fendovillo, peor. Cada día le hice más fácil a los suelos y a las asiadas, con que mira. Así que vamos a tratar con los conillos que son más mansos. Son dóciles y por allí, pues, poco bien, allí por los payaros, por esas jaulas, bueno, bien. Bueno, pues no sé, ya verás ya. Ni hemos criado porque yo desde que nos casemos, pues ya para que somos juntos 40 y tantos años. Iban medio regular, bueno, las jaulas de madera, feito con unos casetos que casi daba mala gana. Nos dio por comprar unas jaulas de fierro, pero cara, no es para que por 4 perras, valieron 30.000 pesetas para 8 o 10 años. Desde entonces los conejos, nada de capa caída. Bueno, digo, conejos con ellos, bien. Bueno, total que sí. Digo, pues qué demonios será. Pues si ahora son tan limpios y tan... Y yo, pues no, esto me parece que está mejor envueltos en la paña y en las brozas y lo que sea. Bien, bueno, pues nada. Pues nada, y habrá que cambiar de raza, no sé qué. Aunque no sé cómo estoy un día, amanece Teodoro, que aquí lo hemos. Digo, pues no sé, los nuestros también que ven de esta manera de la otra, digo, me tendrás que dar alguna, mira si cambiando de raza ve, con que menos mal, a ellos ha levantado lo conejaron una miqueta, sí, me cago en 10, menos mal. Ahora levantamos de vez en cuando y por allí, sí, pero mal no son igual. Pues ya le puedes tornar a Teodoro. Tornalín, hombre, tornalín. No, Ellos Linda sepa que lo se guardase, para que Eso, pillase raza nuestra, Eso, sí, de verdad, bien. para que mejorase. Sí, con que nada, hemos feito ya pues una parveta va a regularse, hombre. Pero eso, no. ¿Cómo puede ser que estando huercos, pues ellos ven mejor por allí sueltos y demonios? No sé. Bueno, bien. No sé, ahora, pues de qué haríamos ahora. Bueno, A Teodoro que le va a charlar. sí. ¿Y yo de qué crees que voy a charlar? Pues hombre, de que Pues mira, yo lo único que voy a charlaré también de la época de mi juventud, de mi juventud, ¿verdad? Yo me toqué de ir con ovejas, con yeguas, con vacas y de todo. Y para preparar casi un misal. Pero en fin, me quedo corto en fablas y por eso no lo he feito, el misal. Pero, claro que ves a hacer. Yo me acuerdo que de chiquitete, pues no sé, habría yo
pues 14 o 16 años. Pues íbamos 3 casas que nos achuntábamos, casa de Chesburro, casa de Lobastero Casalicanos, que y se casa de llamaban. Pesora. Sí, las 3 casas de los lugares. Achuntábamos las yeguas y las puyábamos de esos puertos de Dios te salve, Plandanis, Loporatón y por allí. Las tenébamos, las llevábamos para allá para el 20 de septiembre, pero las tenébamos hasta Navidad. Las baixábamos ya con unas nevadas que pa' qué. Y mira si baixábamos con nevadas y cuando puyábamos a buscarlas, que pasábamos por un demonio de precipicio, por un camino que lo claman los Alto la Viella. Y allí, claro, soplaba un aire de Bixaurín, que venía una borrasca. Me acuerdo que con tío Pepe de Lobastero, lo pobre que la verdad es mentira, pues puyábamos y venía al aire y se nos paraus y catapum. Nos teníamos que tumbar en tierra, porque entonces el aire nos tumbaba de los Alto la Viella, nos tumbaba de los foraus de los Caznares. Y claro, ya cenábamos con Jesucristo si caíbanos. Que caíbanos a 400 o 500 metros de altura. Y en fin, nos reanimamos una miqueta y entonces emprendébanos, puyábanos. Y claro, puyábanos y yo, tío Pepe de Lobastero, me iba, coño, son en los rincón de ese curso. Digo, no, tío Pepe, mire que la yegua está nuestra, la caporala, sabe irse latín. Más nos valdría mirar en lo cubilar de Cebadero, que igual son allí, en los Fernández. No, coño, no. Pero al plegar tallita unas vueltas de allí de los Alto, la Viella, pues vieva en los foraus que ceban las patas, que fundiban la nieve. Y decía yo, no veía aquí la nieve, no oye toda igualada. Veía aquí un fallo, allí otro. A mirar, escarabábamos con las pezuñas. Y claro, allí víbanos las patadas de las yeguas. Veye, ya son baixo, lo hiciba yo, en lo cubilar de Cebadero los Fernández. Baixábanos y efectivamente las yeguas allí. Plegábanos aquellas yeguas resoflar, ceban. Resoflar que pa' qué. ¿Por qué? O sea, ¿qué que van a dar a entender? Albienos. Hombre, albienos. Por miedo. Como, oye, que lleva una nevada de 3 palmos, de 3 palmos, y con un aire que levantaba un sin que no te llevas, y aquellas yeguas enfilaban a las 4 suelas de aquel Fernández a pillar la baixada lo Gabardito, por la baixada lo Gabardito, a pillar lo cubilar de Boruel. Con que allí las podíamos localizar, pilarlas poquet a poquet con ramals y unas a de van y otras a de zaga, las clavemos en casa. Y así ya. Y así. Con esa nevada ya se ha tenido que pasar, ojo, porque ya esas agoñadas que vendrían, pues agradejo. Y esas revueltas ya eran de Morrogüe. Cuidado. Y mal punto. Había que pasarlas para saber lo que pasaba. Y yo para contar estas cosas había que pasarlo uno. Oye, que también con las yeguas al Puyar, pues mira, ya vos acordaréis de lo difunto tío Antonio da Venta. ¿No lo conocías, Antonino? Yo no. Antonino da Venta. No sé, ni sé qué casa ayer. Hombre, De Francha. de Casa Francha y aquella cara de la botica. Ya, sí. Eso sí era, pues bueno, aquel hombre con lo frío y la usín que feban de usted salvé, nos metimos en la caseta, que se nos chelaba. Menos mal que llevaba yo un vino encubado bueno, Sí, bueno. y le pillé las muñecas y le infeba. Digo, mira, tío Antonio, aquí no se puede quedar. Hala con nosotros y acabado. Porque si lo dejamos allí, se nos queda patitieso. Y otra vez con lo difunto este Clemente de Cabarero. Igual.
con una zamarreta, pero que se nos quedaban tiesos. Y digo, no, a brincar además de nosotros. Y cuidado, cuidado esos puertos y esas cosas. Eso ya es muy peligroso, muy peligroso. Pero mira, como somos gente fuerte, joven, Entonces, sí. ¿sabéis? Pues lo llevábamos todo bien. Sí, pasando. Lo llevábamos todo bien, pasábamos. Sabe que sí. Y todas estas cosas puedes contar. Pues sí, claro. Y esas otras bastantes. Pero ahora le toca a lo compañero Pascual, que me charre otras. Ahora él podrá charlar Yo poco puedo decir. de la madera, de lo que afeito. De triballar, de triballar. Sí, todos hemos triballado a lomo caliente, a lomo caliente. Y hoy lo día que somos medio esquinazaos, que de los esquinazos, que de las piernas, todo eso ahora nos va saliendo poco a poco. Pues No, sí. y no podemos ni rastrar ni con el pelo. Y todo esto aquí. Todo esto es. Ahora qué pues. No sé. Hombre, ahora pues alguna coseta tú de alguna historia que... Han dicho por la serrería. que te Ahora tocó- tú y que te tal, tocó tú, de y Yo triballar, en la tú, serrería enganché ya muy tarde. Triballé en la madera 38 años. Y en la serrería los 5 últimos hasta que me jubilé. En fin, de la serrería poco puedo contar porque triballaba en el campo a cortar madera y eso, pues en fin, como iba haciendo otra cosa más que eso, me gustaba y lo iba haciendo bien. Ahora la madera ya era otra cosa, ya era peor. Empecé a triballar el año 51 con 17 años Como una reata de machos. y con machos, a sacar madera con machos. Jo. Pero bueno, yo... Empecemos en Roma 7, me acuerdo yo, el día 13 de abril del año 51. Y vieva, más medio metronío guallardo. Sacamos la madera con palas para servigarla después hasta lo barranco. Y yo se conoce que rendía poco los primeros días. Y ya me mandé un machero y con abarcas, un barranco de agua. Abarcar para la nieve. Con de abarcas. cojón. Jo. Y allí, pues, bueno, ya lo sabéis todos, desde Roma 7 hasta Urdués. 2 horas de camino fácil, la madera arrastro con los machos. Y se nos dieron mis empezallos. Y ya cuando me retiré de la madera ya se me apañó la cosa. Ya había máquinas, compremos tractor. Ya era. Triballar se había que triballar, pero ya era otra cosa. Más descansados. En fin, mejor. Y de allí, salí de allí a la serrería. Y en la serrería os he contado. ¿Qué más puedo deciros? Ya. Allí en la época del año 31, lleva un vigilante para guardar la serrería. Y si era, clamaban los difuntos tío Francisco de Popolín, de Casa Popolín. Y era de vigilante. Y bajaba a las 6 de la tarde y se estaba el hombre allí toda la tarde y toda la noche, los fines de semana y los días laborables. No había otro vigilante en aquella época que era él, lo pobre hombre. Y claro, pues en esto, pues ya del año 31 pasé entre el 33, 34, y ya pues catapum, viene la guerra, el 36. Pues allí lleva una cuadrilla de jóvenes que decían, coño, que viene la guerra, que viene la guerra. ¿Por qué no hacemos aquí en la carretera, cruzamos unos madés para que no vengan los autos y metan lo mal en los lugares? Coño, pues ya se puede hacer. Con que así lo hicieron. Y claro, se conoce que algún pijaito de aquí, pues claro, no quería bien los lugares. Vierizo, pues decía que al general de Jaca que aquí lo estaban esperando. Y claro, pues cuando estalle la guerra, pues vienen de Jaca una motorizada de camiones con armas y con
con ametralladoras y con todas las cosas. Y bueno, pues esta gente que llegan allí, que cruzaron la carretera, feban y eran los que llegan en la serrería. Y eran allí en lo Torrellón, fendo como guardias. Y al ver que venían en Viesa cacharros que vieron las 1001, pues soltaron con 4 escapetechos de los cazadores, soltaron una descarga para decir que se iban. Y claro, plegaron los camiones en la borda del Ocacho y allí pararon los camiones. Pusieron allí las ametralladoras y de aquellos cerros. Claro, los otros ven a escapar, con que lo que mandaba la fuerza allí dice, parar las máquinas, que no quieren fuego, que se van, con que nada. Vinieron en tal lugar, un terror, los lugares, la gente que vive aquí, uno por un camino se iba a Francia, el otro también, las mujeres en los balcones meteban allí parapetados los colchones, unas cosas y otras, para que por los balcones no entrasen o fuesen una cosa u otra. Y todas estas cosas. Nada, un desastre que esté aquella guerra. Entre padres y fillos y vamos, esté el acabós. Y hermanos. Y entre hermanos. Porque por desgracia a mí me costé en el año 37 2 hermanos. Uno de 18 años que se llevaron voluntario forzoso y otro porque ya era simplemente afiliado a la CNT, que trabajaba en la sierra y si no se afiliaban en la CNT o en la UGT ya eran los de que trabajaban en Lomón y los de la CNT ya eran los que trabajaban en la serrería. Pues oye, vinieron en busca de aquellos centros como hay otros centros que había, otros sindicatos. Pero entonces en aquella época vinieron y pa' qué, en busca de aquello y tuvieron que emigrar toda la juventud. Y claro, hice así la cosa de que mucha juventud encontré la suya pareja fuera en Francia, otros en Barcelona, otros aquí, otros allá, en fin, que se expatrié la juventud de los lugares, que pa' qué, y se quedó en los lugares despullado completamente. Vamos, y ahora parece que se va renovando un poco, No mucho, porque las nacencias de los críos ven de decadencia. Unas mujeres porque toman pastillas, otras porque no quieren. Y así es la cosa. En fin, que los lugares, la gente de los lugares, íbamos desapareciendo poco a poco. Otros que no se han casado, otros que han la desgracia de quedarse solteros, y así. Pero en fin, todos los lugares simple de forasteros. Y todas estas cosas, chicos. Yo ya no sé qué contar. Bueno, pues ya vale ahora. Mira, Antonio, te voy a contar una fablada de un tío mío ya de los siglos pasados, ya muy viejo que sería ahora si no se ha muerto, de una vez que fuimos a la Pardina, a la Borda de Molaño a pillar cigüeños. Fuimos mi hermano y los primos Eloy y Ernesto. Ya sabes que los de Molaño han la borda en aquella loma de Salampenoso. Llegamos allí, fíjate en aquellos tiempos los cigüeños, que no se enviaba de fruta ni se comía pon. Pillamos los cigüeños y a mí, pues fíjate que me iba a decir que después me iba a conocer tanto los monos. Le digo que ya era, y ese hombre ya era hermano de mi abuelo, tío Andrés, que lo ya es nombrar, que lo llamaban Lomán como año, con un brazo tieso. Le digo, oiga, tío Andrés, allá en la Pardina del otro costado, por dónde ve la boda de Alonso con lo de hecho. Y me dice, mira, Nirno, aquella punta que se ve allá, y es la punta Forcala, que ellos claman la punta Carnaval. Se vaya por allí a la Loma Valero, de allí a la Collada de la Fama, los Pacos Rigacicos, ve bajando a la Collada Botero y por lo mismo Barranco Búbalo hasta la Fotibinies. Amos, dicen que visé que yo no he visto estado. Fíjate tú cómo falaban aquellos. Aquel hombre no iba a salir del lugar ni un día ni medio en toda su vida. Aquí nací y aquí se moría sin haber salido. Esta cosa más curiosa. Y si metemos a rememorar, fíjate, de los que replacaban bien noche hoy era lo difunto Bremundo Méndez. Porque fíjate cuando se aquellos programas para las fiestas, por ejemplo, aquellas cantas del lugar. Cuando comenzaba antes de meter la poesía, se va canta del lugar. Aquella, por ejemplo, que iba ya no soy farto de vivir toda la vida en la clera, peleando con los cantals y zurrasteando las peñas. Y neva otra, que no sé si me acuerdo muy bien, que iba
ya se columbra septiembre, ya hay plegado la fiesta. Se oye queixando la gente por qué sería pedregada nosotros hacíamos la cosecha. A que el hombre replegaba bien lo hecho. Pienso que llegue de lo mejor que mejor ha feito todo. En fin, ya rememoraremos otro rato que hayamos tiempo cosas de las antimas. Ahora por hoy ya nos venimos a brindar. Si nos quieren dar en casa. Porque yo he chintado trempano, se me fa de fambre, ¿eh? Pues yo en cualquier momento fambre y reseco en cualquier momento. Yo también, pero con eso ahora que si colesterol, que si tensión, que eso, pues bien te tienes que bueno, que ahora me agarraría media cebolla con medio porrón de vino. No habrá que pelear mucho caso y un cacho magra que no te digo nada. En fin, buenas tardes. Bueno, ya está. Y hasta otra.